Muy buenas. Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los mayores misterios de la ciencia. Esto es, de verdad, una auténtica historia de detectives que se ha ido desarrollando durante más de un siglo. La misión, pues nada más y nada menos que descubrir de qué está hecha la materia. Y todo empieza con esta pregunta que parece muy sencilla, ¿verdad? ¿De qué está hecho todo lo que nos rodea? Desde la silla en la que estamos sentados hasta las estrellas que vemos por la noche. Pues bien, esta pregunta tan simple fue la que puso en marcha una investigación científica que iba a cambiar para siempre nuestra forma de ver el universo. La primera pista de nuestro caso nos lleva muy atrás, hasta la antigua Grecia. Allí, un filósofo llamado Demócrito propuso una idea. Si cogemos cualquier cosa y la partimos y la volvemos a partir y otra vez, llegará un punto en que ya no se podrá dividir más. A esa partícula final, a esa cosa fundamental, la llamó átomo, que en griego significa literalmente indivisible. Pero claro, durante 2000 años esto fue solo eso, una idea filosófica. La cosa no se puso seria de verdad hasta 1808. Y aquí entra nuestro primer detective científico, John Dalton. Fue él quien cogió esa idea del átomo y la convirtió en una teoría científica de verdad, con pruebas, dándonos el primer retrato robot de nuestro sospechoso. A ver, la teoría de Dalton era súper elegante y clara. Decía, básicamente, 4 cosas. 1. Todo está hecho de estas bolitas indivisibles. 2. Los átomos del mismo elemento son como clones, todos iguales. 3. Los compuestos, como el agua, son simplemente combinaciones de átomos distintos. Y 4. Las reacciones químicas son solo un baile donde los átomos cambian de pareja. Este fue oficialmente el primer modelo atómico con base científica. Pero bueno, como en toda buena historia de detectives, justo cuando parecía que ya lo teníamos, ¡zas!, aparece una nueva prueba que lo pone todo patas arriba. Se descubrió que dentro del átomo había cosas más pequeñas. La idea del átomo indivisible se venía abajo. El caso se volvía a abrir de par en par. El siguiente investigador en coger el testigo fue J.J. Thomson. Hacia finales del siglo XIX, mientras estaba ahí trasteando con radiación, se topó con la primera pieza del puzzle que se escondía dentro del átomo. Y aquí viene lo bueno, el descubrimiento del electrón. Thomson demostró que existían estas partículas diminutas con carga negativa y por este trabajazo se llevó el premio Nobel en 1906. Su modelo, que se conoce como el pudín de pasas, se imaginaba el átomo como una especie de masa con carga positiva y con los electrones negativos pegados por ahí, como las pasas. Por fin, el átomo ya no era indivisible. El modelo de Thomson fue un paso de gigante, pero claro, habría una nueva pregunta. Si el átomo tenía partes, ¿cómo estaban organizadas? ¿Era de verdad una especie de gelatina con carga? Estaba claro que la investigación tenía que seguir. Había que mirar más adentro. Y entonces es cuando entra en escena Ernest Rutherford, un científico que dijo, a ver, ¿y si ponemos a prueba este modelo del pudín? Y para ello diseñó uno de los experimentos más importantes y reveladores de toda la historia de la física. El plan era, en teoría, simple. Bombardear una lámina de oro finísima con partículas alfa, que son como unas balas diminutas con carga positiva. Si el modelo de Thomson era correcto, estas balas deberían atravesar el oro sin problemas, como si nada. Y sí, la mayoría lo hicieron, pero, para sorpresa de todos, algunas rebotaron, salieron disparadas hacia atrás. El propio Rutherford dijo que fue tan increíble como disparar una bala de cañón a un pañuelo de papel y que la bala rebotara. Increíble. Este resultado tan inesperado llevó a Rutherford a una conclusión que era simplemente brillante. El átomo era, en su mayor parte, espacio vacío, y toda la carga positiva y casi toda la masa estaban súper concentradas en un punto diminuto en el centro, el núcleo. No solo acababa de descubrir el núcleo, sino que también identificó las partículas positivas que lo formaban y las llamó protones. El modelo de Rutherford era una pasada, pero creaba un problema gigantesco. Según la física de toda la vida, un electrón negativo, dando vueltas alrededor de un núcleo positivo, debería perder energía y caer en espiral contra él. ¡Pum! El átomo se destruiría en una fracción de segundo. Si esto fuera así, nada de lo que conocemos podría existir. El modelo, tal como estaba, era inestable. El encargado de resolver este lío monumental fue Niels Bohr, un físico danés que en 1913 llegó con una solución totalmente radical, una que rompía con todo lo que se sabía de física hasta entonces. Bohr metió en la ecuación una idea del extraño mundo cuántico. Propuso que los electrones no podían estar en cualquier sitio, sino que estaban como atrapados en unos niveles de energía muy concretos, como si fueran planetas en órbitas fijas. No podían caerse, solo podían saltar de un nivel a otro. Y con esta idea, problema resuelto. Esto le valió el premio Nobel en 1922. Bueno, el caso parecía casi cerrado, ¿no? Ya teníamos un núcleo con protones y electrones orbitando en niveles de energía fijos. Pero quedaba un último cabo suelto. Un detalle raro.
Cuando los científicos se pusieron a pesar los átomos, se dieron cuenta de que la masa no cuadraba con el número de protones. Faltaba algo. Y la clave estaba aquí. Fíjate, el helio tiene 2 protones, así que debería pesar el doble que el hidrógeno, que solo tiene 1. Lógico, ¿no? Pues no. Pesaba 4 veces más. Faltaba masa en el núcleo. Una masa que además no podía tener carga eléctrica, porque si no, desequilibraría el átomo. Había una partícula fantasma escondida en la escena del crimen. Y aquí es donde entra nuestro último detective, James Chadwick, que en 1932 por fin encontró a esa partícula perdida y resolvió el misterio de la masa de una vez por todas. Chadwick descubrió el neutrón, una partícula sin carga eléctrica, neutra, pero con una masa muy parecida a la del protón. Ahí estaba, en el núcleo, aportando todo ese peso que faltaba sin afectar a la carga eléctrica. Misterio de la masa resuelto, y con esto el modelo básico del átomo que conocemos hoy por fin estaba completo. Si echamos un vistazo a esta cronología, es alucinante. En menos de 130 años, pasamos de pensar que el átomo era una simple esfera maciza a entenderlo como un sistema cuántico supercomplejo. Cada descubrimiento, cada Nobel, fue un paso clave en esta investigación, construyendo, pieza a pieza, el retrato del átomo. Y así, el caso del átomo parece cerrado, al menos en lo que respecta a su estructura básica. Hemos encontrado a todos los culpables: protones, neutrones, electrones. Pero en la ciencia, cada vez que encuentras una respuesta, aparecen 10 preguntas nuevas. El átomo nos abrió la puerta a la física cuántica, a un zoo de partículas subatómicas. Así que la verdadera pregunta no es qué hemos descubierto, sino cuál será el próximo misterio por resolver.